Buen día tengan todos, hermanos de Escuela de Pastoral, Luz y Sal, reunir y servir. El día de hoy vamos a ver la lección número 43, que se titula El respeto a la verdad, que corresponde al octavo mandamiento de la ley de Dios. Pero antes de comenzar nuestra lección, quiero invitarlos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que en este día sea nuestra guía y nos dé la sabiduría para entender lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros a través de esta lección. Decimos juntos: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para procurar la gloria de Dios en bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues una vez que hemos terminado nuestra oración al Espíritu Santo y nos hemos puesto en sus manos, vamos a comenzar nuestra lección. Como les comentaba, en esta lección contemplaremos el octavo mandamiento del Decálogo, que dice: no darás testimonio falso contra tu prójimo. La lección es la número 43 y se llama El respeto a la verdad. Dios es la verdad eterna y el cristiano debe ser también verdad. Este mandamiento incluye el no mentirás, y es a partir de aquí que debemos preguntarnos: ¿desde cuándo existe la mentira en el mundo? Bueno, pues el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, nos narra cómo desde el principio de la existencia del hombre existe en el mundo la presencia de Satanás, padre de la mentira, y valiéndose de ella, de la mentira me refiero, engaña a la mujer y al hombre, cayendo sobre la humanidad el pecado original. Leemos en el Génesis capítulo 3 versículos 4 y 5. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis, es que Dios sabe muy bien que el día en que comeréis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Bueno, pues aquí leemos que en este engaño se esconden dos grandes mentiras que tuvieron consecuencias muy graves para la humanidad. En primer lugar, al creer en esa mentira, el hombre perdió la admiración, el respeto y la confianza que tenía en su Creador y su Padre adoptivo. Y en segundo lugar, se despertó en la humanidad el deseo de ser igual a Dios e incluso sustituirle. Todo esto que acabamos de decir lo hizo el padre de la mentira con una firme intención: destruir al hombre. Y si bien no lo logró del todo, sí logró que la humanidad tuviera consecuencias graves ante la fascinación de sus mentiras. Recordemos que el hombre había sido creado con dones naturales, preternaturales y sobrenaturales, con un destino eterno en Dios. Y, como vimos en la lección número 4, fue a través del pecado original que perdió muchos de ellos y pues adquirimos una inclinación al mal. Pero este pecado original, sobre todo, nos hizo perder el estado de gracia con que habíamos sido creados y la santidad participada en Dios. Ahora debemos de esforzarnos cada día más para alcanzar este estado de gracia y esta santidad. Hasta ahora hemos hablado de la mentira, pero ¿qué hay de la verdad? Debemos tener presente que la verdad del hombre es relativa. Esto quiere decir que existen cosas que pueden parecer verdaderas para unos, pero para otros no lo son. Por lo tanto, no podemos confiar en lo que es cierto y en lo que no lo es. Pero existe una verdad absoluta que está en Dios y constituye su esencia misma.
Esta verdad absoluta pudimos haberla conocido si tan solo Poncio Pilato hubiera esperado con menos prisa la respuesta de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 37-38, escuchamos. Entonces Pilato le dijo: «Luego, ¿tú eres rey?». Respondió Jesús: «Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz». Le dice Pilato: «¿Qué es la verdad?». Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos. Bueno, pues aquí con lo que Jesús mismo le dice a Pilato, podemos asegurar que Él vino a la tierra a dar testimonio de la verdad del Padre. En Jesús podemos identificar el ser y el hacer. Esto es, que Jesús no solo vino a predicar la verdad, sino vino a hacer la vida. Por tanto, podemos afirmar que es Cristo la verdad misma del Padre. Ahora bien, decir que Cristo es la verdad del Padre significa que, viendo y conociendo a Cristo, tendremos la gracia de ver y conocer al Padre, pues recordemos que su esencia y su naturaleza, tanto del Padre como del Hijo, son la misma. Si recordamos un poquito, en nuestra lección número 12, titulada La Santísima Trinidad, estudiamos que Dios es uno en su naturaleza y trino en sus divinas personas, y que el Padre es el que engendra y el Hijo es el engendrado. Con esto es Cristo mismo quien nos da esta enseñanza. Esto lo vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 5 al 7. Le dice Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Le dice Jesús: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto». Surge aquí otra pregunta: ¿cómo es Dios la verdad? Bueno, pues cuando decimos amén, que lo utilizamos muy frecuentemente, y quiero decirles y compartirles que amén es una palabra de origen hebreo que se traduce como así sea o así es. Lo que queremos expresar es que aquello en lo que creemos y esperamos es verdad, así como es verdad aquel a quien amamos y adoramos, Jesús y Dios mismo. Podemos ver la verdad en el Antiguo Testamento a través de un Dios fiel en sus promesas, desde Abraham y su múltiple descendencia, pasando por Isaac, Jacob, Moisés, etc. Podemos ver a un Dios verdadero porque es fiel, pero también ese Dios fiel exige de nosotros la misma respuesta de verdad y fidelidad. También en el Antiguo Testamento podemos ver un Dios con palabra de verdad. Todo lo que Yahvé ha dicho es verdad. Él nunca fallará a lo que ha dicho y sus promesas se cumplirán con toda precisión, pese a las dificultades que existen. Como David. Recordemos que David confió en Dios al iniciar su reinado, y David debe de ser un ejemplo para nosotros, porque debemos confiar en que nuestro Rey eterno es Jesús. También vemos en el Antiguo Testamento un Dios cuyos mandamientos son verdad, y estos mandamientos se oponen a la mentira. Pero también podemos ver la verdad en el Nuevo Testamento a través de un Dios fiel. Por ejemplo, a pesar de la infidelidad de los judíos, Dios permanece fiel a su palabra. En el Nuevo Testamento también vemos un Dios con palabra de verdad. Jesús mismo es la palabra hecha carne, con lo cual nos quiere expresar que el mandamiento por excelencia
que vino a enseñarnos Jesús es el amor. Por tanto, la fidelidad, la palabra y el mandato del Padre se encuentran en Jesucristo, quien vino a dar testimonio del amor y la verdad del Padre. Frente a esta verdad innegable de lo que es Jesucristo para nosotros, podemos adoptar dos actitudes. La primera es cerrar los ojos y no darse por enterado. Y la segunda es buscar la verdad y correr hacia ella. Nos dice Juan en su capítulo 3, versículo 20-21, que todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Ahora, preguntémonos, ¿qué actitud voy a tomar frente a esta verdad que acabo de conocer? ¿Cuál será? ¿Cerraré mis ojos o buscaré la verdad? Es una pregunta para reflexionar, ¿verdad? Ahora, Jesús nos enseña que, así como por la mentira de Satanás el hombre se hizo esclavo del pecado, lo único que puede librarlo de esta esclavitud es adherirse a la verdad. Nos dice Jesús: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es algo muy bonito porque recordemos que así como por un solo hombre llegó el pecado, también por un solo hombre, Jesucristo, llega la verdad y llega el perdón, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios es un Dios justo. Entonces aquí lo vemos reflejado. Pero también nos podemos preguntar cómo la verdad nos hace libres. Bueno, pues aquí hay una serie de pasitos que debemos seguir para que la verdad nos haga libres. Primero, debemos aceptar la palabra de Dios contenida pues en el Evangelio, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Después, debemos unirnos con Jesús y reunirnos alrededor de Él. Al reunirnos alrededor de Él, pues vamos a formar parte de su iglesia, ¿verdad? Ya sabemos que Jesús es la cabeza y nosotros pues somos todo el cuerpo que forma esa iglesia. Solo entonces habremos sido realmente evangelizados y el Espíritu Santo terminará esta obra, viviendo dentro del corazón de todos nosotros, los apóstoles de Jesús, para conducirnos hacia la verdad. Y nos dice Jesús: y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Con lo anterior vemos que Jesús no nos dejó solos en esta misión de llevar a nuestra vida la verdad. Además de prometernos al Espíritu Santo, nos proporcionó una serie de enseñanzas que nos ayudarán a guiar nuestra conducta a la verdad y a dar testimonio de vida. Estas enseñanzas son: verdad sin jactancia, cuidar de no practicar nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa en vuestro Padre Celestial. Es decir, que no debemos presumir ni dar a conocer todo lo bueno que hagamos. Al final, el único que ve nuestras obras buenas es Dios, y es a quien debemos agradar. La segunda enseñanza es verdad en el desprendimiento. Y nos dice Jesús: cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Esto nos quiere decir que cuando damos algo, debemos darlo de corazón, sin esperar que nos aplaudan por ser caritativos. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Al final,
Dios es quien tiene nuestra recompensa por todas nuestras obras. La tercera enseñanza que nos deja Jesús es verdad en los actos de piedad. Y nos dice, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esto quiere decir que nuestras oraciones son una fuente de comunicación con Dios. Por tanto, debemos hacerlas en el silencio de nuestra soledad y como un acto de fe interior. De nada valdrá hacer oración en voz alta y con un corazón vacío, con el fin de agradar a otros que no sea Dios. Y la última enseñanza que nos deja Jesús es verdad en lo que se dice. Nos dice, sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que se dice de más viene del maligno. Y aquí pues recordamos que los tibios de corazón a Dios no le agradan, porque existe una verdad absoluta que es Dios mismo. Pues con estas enseñanzas, Jesús quiso asegurar que todos hiciéramos vida la verdad de Dios, siendo Él nuestro más grande ejemplo. Es por ello que al pasar por esta tierra fue bastante duro al referirse a la gente que no seguía la verdad que Él mismo revelaba, comparándolos con Belcebú, padre de la mentira. Jesús decía, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Vosotros no la escucháis porque no son de Dios. Con esta frase, Jesús nos invita a seguir a Dios y manifestar siempre su verdad, tanto en nuestras palabras como en nuestras acciones y también en nuestras obras. Volviendo un poco al tema de la verdad del hombre versus la verdad de Dios, decíamos que la verdad del hombre es relativa y la verdad de Dios es absoluta. Ahora, la verdad del hombre es relativa y puede conocerse a través de 4 caminos. A través de la intuición, cuando la verdad es clara e innegable. También podemos conocer la verdad del hombre a través de lo empírico, cuando es adquirida a través de los sentidos. O también podemos conocerla a través de la deducción, cuando se llega a ella a través de otras verdades ya conocidas. Y por último, también la podemos conocer a través de la referencia, es decir, cuando la conocemos mediante la información que recibimos de otro. Sin embargo, debemos tener bastante claro que nuestros sentidos pueden engañarnos, haciéndonos creer en una falsa verdad. Si pensamos en ello, entonces podemos preguntarnos, ¿cómo podemos, con nuestras limitaciones, confiar en la verdad? La respuesta es poner toda nuestra confianza en que la verdad absoluta de Dios guía a la verdad relativa del hombre. Esto es, que el hombre, obrando con sabiduría y con humildad, reconoce la verdad absoluta de Dios y comienza a sentir iluminada su verdad relativa por la luz de la fe y sabe que, de existir algún error, es de él y no de Dios ni de su verdad. La fe nos guiará por caminos incomprensibles para nosotros, pero posibles para Dios, quien todo lo puede y todo lo sabe. Y es por ello que debemos tener absoluta confianza en que la vida eterna es el conocimiento de la verdad, que, así como por la mentira entró la muerte en el mundo, del mismo modo, la vida eterna está en el conocimiento del verdadero Dios y en la glorificación de Jesucristo, que es la verdad del Padre y verdad en el hombre. Por tanto, estamos llamados a ser soldados de Cristo, es decir, luchar por extender el Evangelio en el reino de Dios, sirviendo con todo lo que somos y todo lo que tenemos, llevando la verdad como vestidura, la justicia como coraza y la fe como escudo. Como resumen tenemos, la verdad eterna está en Dios y el Verbo, que es Jesús, es la verdad
manifestada. La verdad es fidelidad a Dios, a su palabra y a sus mandamientos. Jesús es por su doctrina la verdad del Padre y la luz del mundo. Poseer la verdad es llegar a ser libres y ser hijos de Dios. La verdad de Dios es absoluta, la verdad del hombre es relativa. La verdad absoluta de Dios puede constituirse en guía de la verdad relativa del hombre, con la sola aceptación de la palabra de Dios. Y la vida eterna es el conocimiento de la verdad eterna en Dios. Como reflexiones personales, debemos preguntar: ¿te interesas por conocer la verdad divina? ¿Acostumbras someter tu verdad a revisión a la luz de la fe? ¿Lees con frecuencia el Evangelio para encontrarte con Jesús, palabra de Dios y verdad encarnada del Padre? Si la verdad de Dios es la verdad absoluta que está en el Evangelio, yo conformaré mi vida con el Evangelio.